El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un cordial saludo en esta hora, usted que nos ve a través de las redes sociales, a través de la televisión y de la radio. Hoy queremos compartirte la palabra de Dios, la cual estoy seguro que Dios va a usar para cambiar tu vida. Ese es el propósito de este ministerio, que Dios obre de una manera poderosa y sobrenatural en tu vida. Hoy estaremos hablando acerca de el obrar. Nuestro título de esta enseñanza, tu obrar evidencia tu pecado. Y este pecado te esclaviza y la esclavitud te somete al poder del pecado. Quiero explicarte en un momentico la introducción que hemos en esta hora escrito para ti, la cual dice lo siguiente. Muchos creyentes dicen estar bajo el poder del diablo. Y ellos buscan a alguien, ya sea un pastor, un apóstol, un profeta, un líder, para que le saque los demonios, para poder ser libre de su poder. Y aunque esto es cierto, que muchas personas por su carnalidad terminan bajo la influencia de Satanás, no es del todo cierto, ya que Satanás no motiva a pecar. Esto no es bíblico. Lo que dice la Biblia es que el obrar de la persona que le hace vivir bajo los deseos de su carne, le hace hacer la voluntad de su carne y sus pensamientos lo esclavizan y hace que esta persona se aleje de Dios, terminando por hacer lo que no le agrada a Dios y se somete bajo el poder del diablo y hasta puede ser poseído por Satanás. Hoy no quiero establecer una doctrina, no, solamente hacerte una alegoría, hacerte reflexionar qué es lo que dice la Biblia acerca del obrar de la persona. Hemos venido estudiando la carta a los Efesios. Y en el primer capítulo vemos esa gran introducción de la carta que se le dirige a personas santas que Dios las ve. Personas, leámoslo por favor, aunque no está ahí en nuestro estudio, la Biblia dice santos y fieles. Dos características de la iglesia: su santidad y su fidelidad, la cual está en Cristo. Esto lo hemos explicado hace 40 programas o hace 40 horas, que explicamos cómo se adquiere la santidad, qué es la santidad, cuál es clase de santidad la que recibimos como una herencia posicionalmente, otra que es la práctica y otra que es la glorificada. Así que comienza el apóstol y comienza el Espíritu a avanzar en la persona hasta que llegamos a Efesios capítulo 1, versículo 19, donde vemos el gran poder que nos hace nacer. Y es así que el capítulo 2 comienza el apóstol a hablar de la vida que da Dios. Él nos dio vida. Y una vez más, el apóstol comienza a mostrar el obrar de Cristo que produjo esa vida. Pero yo me quiero detener en el versículo número 1, 2 y 3 de esta hermosa carta. Así que Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: salvos por gracia.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia identifica el obrar del hombre que le aleja de Dios, por lo cual está en delitos y pecados. El Espíritu Santo identifica que el hombre, antes de recibir vida, obra. Y este obrar es conocido como su proceder, ya que el hombre muestra su obrar guiado por su propia naturaleza, que le impulsa su pecar, por lo cual está bajo el poder del diablo. Hay muchos cristianos que están en ello. Y la Biblia en Santiago le dice, Santiago, a los creyentes que sean prontos para oír, que sean tardos para hablar, para airarse, y que ellos no dejen que la ira les domine, porque este es un obrar de la carne, porque en esa ira no obra la justicia de Dios. Así que hay un obrar del hombre y hay un obrar de Dios. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, nuestro Señor, Él te dice, para de obrar. Y lo vamos a ver por la Escritura. Déjame a mí ahora obrar en tu vida. Es por ello que a Dios le interesa obrar en tu vida. El obrar del hombre no produce nada bueno. Nada. Ya que para Dios el obrar del hombre no es tenido en cuenta. Romanos 4:2. ¿Qué dice Romanos 4:2? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que Dios está diciendo, es necesario, sí, que tú manifiestes en Cristo una nueva vida. Y esta nueva vida te produce un accionar o un obrar. Pero no es tuyo, sino de Dios, producido en ti. Por ello, se habla del obrar del hombre, porque en la salvación no hay nada que pueda el hombre hacer, ya que es el obrar de Dios en todo su esplendor. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, delitos y pecados. Y Él les está diciendo, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que esos cristianos que se la pasan echando demonios, a toda hora culpando al diablo por sus malas decisiones, deben entender que deben nacer de nuevo. Deben permitir que la palabra entre a su corazón y puedan comprender que ya no estamos bajo el poder de las tinieblas. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, el apóstol habla de que ya Satanás no tiene nada que ver con el creyente. Pero es necesario que el creyente someta sus deseos, sus pasiones, su carne a Cristo. Efesios 2:3 dice, léelo conmigo, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Si tú lees detenidamente Romanos del capítulo 1 al capítulo 9, donde muestra el estado del hombre, primero comienza con el poder del evangelio. Luego entra a juzgar al gentil y habla de el gentil en su esplendor, en su obrar, en su naturaleza carnal. Luego comienza a hablar del judío. Y el judío pues se sentía orgulloso de ver cómo el apóstol comienza al gentil a decirle que está bajo la ira de Dios por su obrar, por su proceder, por su comportamiento. Pero luego cuando él empieza a tocarles no les gustó. Y si tú lees del 1 al 8, donde se habla acerca de eso que al hombre lo aleja de Dios, nunca ha culpado al diablo. Nunca. Tampoco en Efesios capítulo 2 se culpa a Satanás. Porque Satanás, si bien es un ser creado y tiene una autoridad delegada del hombre, no de Dios, porque Dios delega la autoridad en Adán y Eva. Adán y Eva, subyugados, delegan la autoridad a Satanás. Y hoy Satanás ejerce esa autoridad. Pero en la cruz del Calvario, Cristo destruye esa autoridad para todos aquellos que no se someten a sus propios deseos, que mueren a su obrar. Así que el apóstol no identifica al diablo como el promotor del vivir del hombre, pero sí el estar bajo su poder o autoridad. Es algo diferente. Hay cristianos que ven algo, ay, reprendo al diablo. No, tú renueva la mente. Hay cristianos que hablan tronerías, ay, reprendo Satanás. No, tú corrígete, porque si no lo haces, te estás volviendo un esclavo. El apóstol identifica que el concepto de toda la Biblia identifica el pecado como la evidencia del obrar del hombre. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, no solo el hombre tener otra mujer, no, también el espiritual, cuando tú oyes la palabra, pero también quieres oír a aquel que te dé la solución a tu problema, pero una solución light, una solución de paquete. La fornicación, no solo en la carne, sino también la espiritual, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La palabra herejía es una persona hipócrita, es una persona falsa. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. Te estoy mostrando el obrar del hombre bajo su carne, bajo sus delitos, bajo sus pasiones, bajo su naturaleza, la cual debió haber sido sepultada no por Dios, sino por usted mismo cuando recibe a Cristo. Vuelvo y te digo, hay muchas personas que no guardan su integridad, que no guardan lo que Dios hizo. Y ellos piensan que la salvación es para gozarla en el cielo y estar allí. No, desde ya
Desde el momento que tú recibes a Cristo, comienzas a gozar la salvación, la victoria, el poder, el cómo Dios te guía, el cómo Dios te da sabiduría, el cómo Dios hace que se accione todo a tu contorno. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál? ¿Cuál pensamiento? Pues que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, si Cristo ocupa tu lugar, eso es lo que está diciendo la Biblia, para tú obrar. Porque Él ya obró por ti. Ahora déjalo obrar en tu vida. ¿Cómo lo logras? Pues leyendo la Biblia. Sigamos, versículo número 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Mire que no dice del diablo, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, está diciendo el apóstol Pedro que el creyente ya no anda tratando de agradar al mundo, sino agrada a Dios. Versículo 5 de primera de Pedro 4:1-4. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y muertos. Y el 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Sigamos hablando. Ahora mira Hebreos capítulo 4 versículo 10 y te vas a dar cuenta que toma sentido el por qué se le invita al creyente a reposar. O sea, ¿qué reposo es el que Dios a través de Cristo ha preparado para el creyente? Hebreos 4, 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, una persona para poder entrar a reposar es porque ha venido haciendo un ejercicio, ha venido haciendo una actividad, ¿sí o no? Entonces reposa. Cuando alguien se cansa, una caminata, una extrema caminata, subiendo y llega uno a la cúspide y como que toma un aire y descansa. Ahí está diciendo la Escritura que tú descansa en el Señor y no sigas obrando en tus pecados, en tus pensamientos, en tus inseguridades, en tu incredulidad, en tus temores. Ay, ¿será, hermano? Hábleme, dígame que Dios me ama. Dios lo ama. Ay, dígale que, hermano, dígame que Dios perdonó todos mis pecados. No solo los perdonó, los cogió y los metió a lo profundo de la mar. Pero lo que no quitó fue tu forma de pensar, porque esa forma de pensar debe ser renovada por la palabra. Debe cambiar cuando tú estudias la palabra. Cuando tú estudias la palabra, debe cambiar tu forma de pensar. Por eso Cristo debe ser el mensaje que prediquemos. Yo puedo hablar de psicología, no tengo nada contra los psicólogos, tengo amigos psicólogos. Pero la Biblia
da evidencia de que la psicología no va, porque Dios te hace nuevo. Ahora tú tienes que renovarte, pero no como piensas, sino por la palabra. Estamos de acuerdo con varias cosas. Vuelvo y te digo, Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Sí dice? Sí, obras. Como Dios de las suyas. O sea, está haciendo una comparación. Creación de Dios en 6 días, descansa el séptimo, de Génesis, y el hombre de andar en su pecado. Y dice, ya, no más, para, detente. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo? Israel. Israel sale de Egipto, sale de obrar, ya no construye más para Faraón, ya no hace más casas para los egipcios, sale al desierto y comienza a caminar bajo la promesa de que Dios les daría una tierra. Ellos, en el tiempo de Moisés, Dios da la ley a Moisés, Moisés la recibe, y en el tiempo de Josué, Dios no da más ley, porque ya se la dio a Moisés. Ahora Dios, ¿qué quiere? Que Josué cumpla esa palabra. Por eso a Josué no se le dio ley. Josué lo único que debía hacer era guardar la ley de Moisés. Por eso Dios le dijo, medita en la ley, guárdala, de día, de noche, al levantarte, al acostarte, al estar, la palabra. Y Dios dio victorias a Israel bajo Josué. Se reparte la tierra. Israel toma posesión. Pero hubo algo que los jóvenes se empiezan a evidenciar en Josué capítulo 20-21. Se empieza a evidenciar que los jóvenes no querían meditar en la palabra de Dios. No querían meditar en lo que Dios le dio a Moisés y que él observó. Y ellos comenzaron a alejarse de la palabra. Por ende, se alejaron de Dios y cayeron bajo la cautividad una vez más. Y empezaron a perder los territorios que habían conquistado bajo Moisés y Josué. Y empezaron a dejarse. Tanto así que se empata Josué con Jueces hablando de que la juventud se había olvidado de Dios. Cuando nuestros hijos no les enseñamos la palabra y les mostramos lo importante que ellas son en sus vidas, ellos se van a alejar de Dios. Por eso instruye al niño en tu camino, en su juventud, que aunque cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es un momento oscuro en la vida de los jóvenes de Israel, que no conocían ni siquiera al Dios de Josué, ni al Dios de Moisés, dador de la ley. Y empiezan a hacerse en tradiciones, empiezan a hacerse en costumbres, empiezan a hacerse cosas, y ellos caen una y otra vez bajo la esclavitud. La esclavitud los hace someter a los pensamientos de otro, los llevaron cautivos, cometieron atrocidades con ellos. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú oyes la palabra y no te empiezas a alimentar de ella, fácilmente puedes volver nuevamente a caer en esclavitud.
Por ello es importante ir a la iglesia. Ese pensamiento de no ir a la iglesia no es de Dios. Es un pensamiento egoísta, motivado por un fracaso, por algo que hace que a la gente se le diga, no, no vayas. No. Es indispensable ir a la iglesia. Es indispensable orar. Es indispensable ayunar. Es indispensable leer la Biblia. Pero no como un amuleto. No. Ahí pierde efectividad la iglesia, el ayuno, la oración y la lectura de la Biblia. Y pierde porque tú te vuelves un religioso. Tú te vuelves como esas ancianitas que hace mucho tiempo se veían con una camándula. Es algo con una cuerda llena de bolitas y ellos con esa camándula empezaban a pasar y cada nada hacían como una repetición de sus avemarías, sus rezos, sus oraciones y seguían. Y cuando terminaban creían que ya, listo. No, para y detente. Tú puedes hacer cosas bien, pero con una actitud errónea. No se me olvida esta frase de mi esposa, la cual la recibió de un amado amigo pastor Santiago Sáenz, que le enseñó y le dijo, hay gente que hace cosas, pero con la actitud incorrecta. Por eso la Biblia es enfática en decir, cuando estabais, Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, tu obrar te lleva a la muerte. Y Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una persona que no va a la iglesia se empieza a enfriar y ya todo le parece bien. Y ve al que va a la iglesia y lo ve como, qué religioso, uy, no. Pero ya empieza después a gustarle el mundo, las cosas del mundo, y cuando se da cuenta, ve al cristiano que va a la iglesia como su enemigo. Y es ahí donde la perversidad mayor de la tierra no la han producido los impíos, sino los cristianos enfriados por su concupiscencia y delitos. Por eso el apóstol en Efesios 2:3 dice, entre las cuales, o sea, en esos delitos, en esos pecados, anduvimos en otro tiempo. Y comienza a describir los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si bien Jesús está hablando bajo la ley, y le está hablando a la nación de Israel, que tenían la ley, o sea, la dirección de Dios, porque la ley me muestra el carácter santo, justo y puro de Dios. La ley me muestra que se evidencia un pecado que no agrada a Dios, por lo cual la ley me invita a buscar a Dios. Pero Jesús le dice a aquellos, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vuelvo y te digo, no estoy en una doctrina, te estoy haciendo una alegoría, te estoy haciendo reflexionar. ¿Por qué? Romanos 6:16, ¿qué dice el apóstol? Romanos 6:16. ¿No sabéis
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, está diciendo el apóstol que el pecado te esclaviza. Sí, lo dijo Jesús. Por ello, la gracia no es la licencia para pecar. La gracia es salir del poder del pecado, conocer a Jesús y seguirle. Seguirle. Cuando hay alguien fanático, ejemplo de un equipo de fútbol, busca la camiseta de ese equipo y se la coloca. O sea, se identifica. Cuando juega, está frente al televisor viendo el partido. Si sale algo, algún llavero o algo, lo compra. Y si alguien habla de él, de ese equipo, se forma tremenda pelotera, discusión, habladuría. Si gana, orgulloso. Si pierde, ¿por qué no te vuelves fanático de Jesús? ¿Qué le encanta a Jesús? ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Estás con sus ropas? ¿O tú eres un hincha de esos, como dijera yo, nostálgicos que son y no son? Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque quien esclaviza a la persona es su obrar. Y esto lo hace estar bajo el poder del diablo. Mire lo que dice Romanos 6, 12 y 14. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que una persona, un creyente, ¿se puede enfriar? Sí. Apocalipsis lo dice. Te has enfriado, has dejado tu primer amor. Y empiezan a andar tibios. Y alguien predica, ay no, qué aburrido, no, qué fanático, no, qué cosa tan horrible, no. Romanos 6:20, ¿qué dice? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea que o eres libre o eres esclavo. Y Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. O sea, el apóstol está diciendo, la ley de Dios es buena, pero la carne no la puede soportar. ¿Por qué? Porque esta ley, siendo espíritu, siendo vida, pues no pudo operar en el hombre. Ahora viene Cristo, toma la ley, toma la naturaleza humana, la suma, la lleva a la cruz, y el que ve la cruz recibe la vida que solo produce el recibir a Cristo como Salvador. Así que Romanos del 1 al 9, donde establece la culpabilidad del hombre, nunca se culpa al diablo. No, nunca.
No hay un pasaje en la Biblia donde Satanás haga que el creyente peque. No. El creyente, bajo su carnalidad vivita, peca, y una vez peca, se somete a Satanás. Se lo explico de la siguiente manera. Hay unas leyes que nos rigen. Una de ellas es que, siendo nosotros cristianos, estamos sometidos bajo la autoridad de un presidente. Brujo, hechicero, no sé. Pero si él dice, ¿quién puede decirle? Para poder salir de esa ley, se acaba su periodo. Una vez se acaba su periodo, sube un nuevo presidente. Eso es lo que Dios está diciendo. Sal de ese periodo de pecar y ven al periodo de Cristo. Pero el que sea presidente no te induce a que hagas algo malo. Porque hay una ley que te va a condenar si una acción es mala. Si tú vas a una tienda y tomas un elemento y lo consumes sin pagar, ¿cómo se llama? Robar. ¿Pero quién te lo dijo? Pues la ley. Porque la ley dice que para poder tú consumir algo debe ser tuyo y lo tienes que pagar. Entonces es mala. No. Te está mostrando que debes hacer algo para poder disfrutar de algo. Ahora Cristo te dice, no solo te doy la ley, sino yo soy la ley. Vivo en ti. Te doy el dinero, te doy todo para que tú pagues, compres y disfrutes. Esa es la salvación. Eso es lo que Cristo hace. Mire lo que Jesús explicó en referencia al ser esclavo del pecado, estar bajo la obra del hombre y estar bajo el poder del diablo. Vámonos para Juan, capítulo 6. Y el versículo 33 dice, Juan 6:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ellos pensaban, los judíos, que por el hecho de nacer de Abraham, de la descendencia, eran hijos de Dios. Entonces tenían la licencia para hacer y deshacer. Y el Señor les dice, a ver, Dios permitió que Abraham tuviera un hijo de la esclava, Ismael. Y Dios permitió que tuviera un hijo de la libre, Isaac. Así que él les dice, no es por esa descendencia. No, no. Es por el obedecer la palabra. Como ustedes no obedecen la palabra, se han constituido en unos esclavos de su carnalidad. Y yo he venido, dijo Jesús, para darles esa libertad. Juan 6:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Cómo conozco la verdad? Conociendo a Cristo. ¿Quieres conocer la verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque solo esa verdad, mire que no está diciendo las verdades, sino la verdad. Cristo. Solo Cristo te puede hacer libre. No hay verdades en este mundo. Nadie puede decir, es que yo tengo la verdad. No. Cristo es la verdad. No pongo en tela de juicio la oración para traer libertad a las personas
de ser libres de una posesión demoníaca. De hecho, yo nací en el ministerio de mi padre viendo cómo los demonios salían de las personas. Ahora hay controversias si un cristiano puede ser poseído. Vuelvo y te digo, no quiero entrar en eso. Solamente te quiero decir que el obrar te aleja de Dios, porque el obrar es tu carnecita tomando decisiones sin estar Dios. Pero luego tú ves que todo sale mal y le echas la culpa. Seguimos con la misma mentalidad de Adán y de Eva y no la serpiente, porque ella no tuvo a quien culpar. Pero sí Adán culpó a la mujer culpó a la serpiente no miró a nadie y dijo, por mi culpa. ¿Se está entendiendo? Es tu obrar, no el diablo, el que te hace alejarte de Dios. Una vez te alejas de Dios, te vuelves un esclavo. Una vez te vuelves un esclavo, nace tu pecado. Una vez nace tu pecado, te sometes a Satanás. Y es cuando empiezas a decir, pero uy, Señor, me cayeron todas. Si no es esto, es aquello. Si no es aquello, es esto. Si no, algo tiene que pasar. Señor, solo falta que me poposee un pájaro. Y sales y ¡fra! Porque es tu carne. No es Dios. El obrar de la persona le hace ser esclava. Esto no tiene que ver nada con la salvación, ya que la salvación es un don y no depende de ti, sino de la obra de la cruz. Pero, hay un pero, el disfrutar de ser salvo sí depende de ti. Ya que tu salvación depende de la obra de Cristo y su palabra, pero el deleite de la salvación, el disfrute de la salvación, depende de ti. Juan 6:35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda en casa para siempre. O sea, ¿qué te está diciendo Jesús? Que el obrar tuyo te hace tomar decisiones. Y vas donde tu padre, Dios, dame mi parte. Como no sabe cómo la consiguió, como no sabe cómo la obtuvo, va y la malgasta. Y lo pierde todo. Como no sabe cómo se obtiene, porque no se dice que el hijo haya producido ese capital. No se dice, pero sí lo gasta. Así que el esclavo no queda en casa. Cuando el hijo pródigo quiere mostrar su actuar, ¿sale de dónde? De su casa. ¿A dónde llega? Al mundo. ¿Qué hace con todo? Lo malgasta. No teniendo nada más, empieza a vivir de las algarrobas que da el mundo. ¿Cuánto creyente está viviendo de eso? De las algarrobas que da el mundo. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 59, 2 y 4. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades
y da a la luz iniquidad. Mira que Dios no está produciendo la división ni el alejamiento. Eres tú el que te alejas. ¿Por qué? Por vuestras iniquidades. Así que se necesita libertad que da la palabra. Juan 6:36, ¿qué dice? Juan 6:36. Dice la Biblia: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Versículo número 31 de ese mismo Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos creían que por ser pertenecientes al pueblo judío, les hacía ser correctos, aceptos, aprobados por Dios. Pero el obrar para ellos era algo independiente. No, ya es lo mismo que cuando tú vas a la iglesia, pero te vuelves un religioso. Y vas a la iglesia por religión. Ay, no he ido al culto. Y no, pues ya el Señor me puso falla. No, tú vas al culto a deleitarte del culto. Te gusta todo lo que hay en el culto, porque en ningún momento han hecho un culto para que a ti te guste. Dios no pensó así. Dios hizo el templo, el tabernáculo, como a él le agradó. Y nunca hizo para que le agradara al hombre. Porque entonces imagínese un judío diciendo: no, pero solo Dios me permite estar hasta el altar y resulta que no puedo pasar de ahí. ¿Y esa fuente qué? Solo para los sacerdotes. Claro, como ellos son los privilegiados. Mentalidad carnal, paupérrima, pobre. Entonces, ay, ese atrio, solo los sacerdotes. Sí, claro. Es que como Dios tiene vara con ellos. No, no es así. Mire lo que dice Juan 6:37 y 38. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y esto es cuando el creyente oye la palabra y busca la forma de criticar al pastor, de criticar al líder. Vuelvo y te digo, ninguno tenemos la verdad. Cristo es la verdad. Podemos equivocarnos, sí, pero tú eres tan sabio, pues que tú toleras y sabes tu pensamiento. No, él se equivocó, ya, punto, basta. Pero no lo ultrajo, no lo escarnezco, no. Versículo 38. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, Jesús le dice: mire, ustedes me vienen a hablar algo que oyeron. No, es que yo estoy haciendo lo que he visto del Padre. Por ello, para entender qué es la salvación, leamos Juan 6:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si Ismael era hijo de Abraham, ¿por qué tuvo que salir?
No porque era de Agar y no de Sara. No. Ismael permaneció, se dice que más o menos hasta los 15 años. Algunos estudiosos, otros dicen que hasta los 7, etcétera. Pero permaneció. Pero ¿qué mostró Ismael? ¿Qué mostró? Envidia contra Isaac. Burla contra Isaac. Y esto es una obra de la carne, la cual Dios no toleró y dijo: un momento, la carne no puede estar con el espíritu. O eres carnal o eres espiritual. Y salió Ismael, padre de los palestinos, de los árabes. Bueno, de ese grupo. ¿Es grande? También es grande. 12 naciones nacieron de Ismael. Pueblos numerosos. Lo único que ellos no pueden decir, los descendientes de Ismael, es el Dios de Abraham, lo mismo que Jacob. Dios de Jacob, no. Para ellos es Dios de Ismael. Sigamos. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Nacidos es, a ver, la esposa de Abraham era Sara, no Agar. A esto se referían ellos. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Versículo 43, perdón. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Mire que la Biblia es enfática en hablar de la verdad. No las verdades, sino la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentiro de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando un cristiano pierde esa sensibilidad a oír a Dios, pierde esa sensibilidad de escuchar a Dios, es porque se está esclavizando nuevamente a su naturaleza. Y su naturaleza le hace pecar, y ese pecado le aleja de Dios, y ese pecado hace que el cristiano vuelva a estar bajo el poder del diablo. Por eso cuando tú abres una puerta, te sometes a Satanás. No, es que yo estoy esperando. No, no esperes. Abriste una puerta. Ahora ciérrala. Ahora ciérrala. Siempre vendrá una cosa, saldrá otra, saldrá otra. Y tú dices: no, es que son casualidades. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. No busca peros, no busca justificaciones. El que no es,
La misma Biblia dice, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando uno da un consejo, a la gente le parece risa. Ay, pero es que es más anticuado. A ver, hermano, por favor, ¿qué le pasa? Todo ha evolucionado. La palabra ha evolucionado. ¿Quién te dijo a ti? Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Vive en un eterno presente. O sea que para Él no hay cambios, ni sombras, ni mudanzas, nada. Eres tú el que tratas en tu mentalidad de decir, ha evolucionado la palabra. No. Tenemos revelación, pero de la misma palabra, dada hace miles y miles de años, y es la misma palabra. Es el mismo hilo conductor que nos lleva. Por eso, cuando termina el obrar del hombre, hay una vida que se llama sin Cristo. Esa vida debe morir para que nazca la vida de Cristo. Luego comienzan las señales de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque viene el obrar de Cristo. Y la obra y las obras de la gracia complementan al cristiano para que su caminar sea bajo la dirección de Dios. ¿Sí ves cómo la Biblia trae un hilo conductor? Paro yo de obrar. Cuando yo me siento, está parado el Espíritu Santo obrando por mí. Cuando yo me paro, el Espíritu Santo se sienta. Porque te toca a ti. Por eso es mejor siéntate en la obra de la cruz. Descansa en la obra de la cruz. Relájate en la obra de la cruz. Y permite que la obra de la cruz y el Espíritu Santo obren por ti y tú quédate en Él. ¿Cómo hago? Lee la Biblia. Ve a la iglesia. No escuches prédicas paquete. No, tranquilo, usted puede vivir ahí como se le dé la gana, no importa. Dios te conoce, Dios lo sabe. Sí, pero estás bajo el poder del diablo. Ay, es una mentirita. No, pero hermano, usted sí de verdad, qué fanático. Estás bajo el poder del diablo. No, pero hermano, eso es solo una canita. Pues Dios entiende. No. No entiende, es tu carne la que está buscando justificación. Justificas y vuelves a justificar. Y lo más triste es que cuando tú toleras algo en tu casa que no está en línea con Dios, tú también llevas del bulto. Y te suceden cosas increíbles porque tú toleras el pecado. No lo haces, pero sí te vuelves un asociado al pecado. Por eso a Israel se le habló. Y ellos, que caiga la sangre de este hombre. ¿Y qué ha pasado con ellos? Por eso ten cuidado con tus palabras. Espero que este programa haya sido de bendición a tu vida. Espero que el Dios Todopoderoso te dé la capacidad para tú entenderme. Y que puedas crecer. Vuelvo y te digo, no tenemos ningún interés particular. No queremos hacer una nueva doctrina. No queremos hacer una nueva secta. De hecho, yo te leí pues la Biblia. Léela, medita, confía en Él. Pon tu vida en las manos de Dios. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.